Es mentira. Aquí no hubo guerra, hubo un golpe de Estado y hubo un genocidio que asoló toda Andalucía con miles y miles y miles de asesinados y asesinadas inermes que se enfrentaron con poco más que sus manos a la violencia de las Fuerzas Armadas, de las bandas armadas, pero era un ejército que perdieron su honor. Cuando se sublevaron contra la República perdieron el honor, no se les puede llamar soldados, bandas armadas contra la Segunda República Española. Y esto efectivamente lo tenemos que entender así, es como si estuvieran presentes ellos aquí ahora, porque sus nombres, su biografía, solamente nos faltaría añadir, y es una cosa que siempre planteo, pero sé que es muy difícil, la profesión también, porque para que se vea que esto fue una guerra de clases. Para que se vea que esto fue una guerra de clases, que aquí no hay ningún notario, ningún propietario, ningún obispo. No, aquí hay jornaleros, hay trabajadores, hay pequeños empresarios, hay pequeña burguesía, que también hay intelectuales, hay maestros, pero no hay la oligarquía que aplastaba a España entonces y que ahora vuelve a aplastarla. Esto fue una guerra de clases y este memorial sirve para recordarlo y para darnos fuerza para seguir luchando contra la opresión de clase que sigue dándose aquí y ahora en esta mal llamada democracia. Y bueno, por no extenderme más, ¿puedo participar? La memoria exige no palabras, sino obras. Las palabritas. Yo estoy ya un poco harto de la retórica de las palabras, que muchos dicen y muchos defienden a la República, a los republicanos, el honor de los republicanos, la memoria de los derrotados, pero que cuando se alcanza el poder político se mira a otro lado. Eso no nos sirve. No nos sirve por más tiempo la retórica de las palabras. Necesitamos hechos. Hechos ya. Hechos ya. Hace pocos días, en el Parlamento español, los dos grandes partidos dinácticos unieron sus votos para rechazar la petición de la jueza argentina María Servini de extraditar a los torturadores y a los políticos fascistas que mandaban a los torturadores. Y los dos partidos, PP y PSOE, votaron en contra. Esos son los hechos que no podemos admitir. Y ahora, cuando dentro de poco se va a hacer el homenaje, también pedido en el Parlamento, a las víctimas andaluzas y españolas en Mauthausen, 10.000 republicanos que fueron asesinados no solamente por Hitler, sino por Franco, porque Franco los echó, los convirtió en apátridas, no los apoyó, así que no fue Hitler solamente que los mató, fue fundamentalmente la dictadura franquista. Ahora que se va a hacer un homenaje, que lo ha pedido el Parlamento, hay que recordar que siguen siendo los españoles de Mauthausen y los españoles muertos en los campos de exterminio los únicos que no tienen un reconocimiento jurídico. ¿Por qué? Porque el Parlamento español lo ha negado sistemáticamente, también bajo los dos grandes partidos que tienen a la monarquía. Esas son las obras que necesitamos. Esas son las obras. No nos basta con homenajes simbólicos. Queremos que tengan reconocimiento jurídico como víctimas del nazismo y de la dictadura franquista también, no solamente del nazismo. Eso le pedimos a los partidos que tienen la mayoría o que van a tenerla y que se llaman demócratas, que se llaman de izquierdas o que se llaman transversales, me da lo mismo, pero que se definen como defensores del pueblo. Y ahora es el momento, compañeras y compañeros, ahora cuando el nuevo Parlamento empiece a su andadura, hay que recordar que tenemos una ley de memoria democrática, una ley que fue aprobada por el Consejo de Gobierno, una ley que está esperando que el Parlamento andaluz la apruebe para convertirse en la ley más avanzada de todo el Estado español y la ley que por primera vez responde a los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas. Y ahora quiero ver yo a esos partidos aprobar la ley ya. Es necesario, porque si miran por otro lado estarán traicionando a esos que dicen defender. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver quiénes lanzan esa ley, quiénes la aprueban, o quiénes la descafeinan y le quitan su contenido profundo de reivindicación de los republicanos y de reivindicación de los derechos de las víctimas. Ahí hay un censo de víctimas, un censo oficial que hay que hacer. No basta con los reconocimientos extraoficiales. Necesitamos un censo oficial de víctimas. Necesitamos un plan anual de exhumaciones. Necesitamos que la Junta Democrática, que la Junta de Andalucía, como hemos hecho cuando hemos estado nosotros en la Dirección General y en la Consejería correspondiente, asuma de oficio las exhumaciones, porque muchos familiares o ya han muerto o no tienen capacidad para hacerlo. Es el Estado democrático el que tiene la obligación moral y política de que no haya ni una fosa más en Andalucía de aquí a poco tiempo. Ese plan anual está en la ley de memoria y ese plan anual tenemos que luchar todos desde la trinchera, desde abajo, para que se cumpla. Necesitamos que la memoria entre en la escuela de una puñetera vez. Yo soy profesor de instituto, he vuelto al instituto y se me han caído los palos del sombrajo cuando he vuelto a ver los libros de texto que no hablan de represión, que no hablan de lo que supuso la dictadura y que solamente recuerdan el 600 y lo bien que lo pasamos con las películas de Alfredo Landa. La memoria tiene que entrar en los institutos y en los colegios y en la universidad. Y eso es una función política que también está en la ley de memoria.
La Junta de Andalucía no puede permitir que tenga un solo símbolo más franquista en las calles y las ciudades. También está la ley de memoria. Y los ayuntamientos que se nieguen tienen que ser sancionados por una ley de sanciones dura que también está en nuestra ley de memoria democrática. Todo eso son los retos. Esos son los retos. Y de verdad, si de aquí a poco tiempo las fuerzas llamadas de izquierda no cumplen con ello, tendrán que quitarse el nombre de izquierdas una puñetera vez. Esa es. Hay también algunos que intentan separar la república de la memoria. Eso es otra tendencia que está ahora muy de moda. Se habla de violencia política, como si violencia política cayera del cielo, ¿no? Y las víctimas fueran marcianos. Nosotros, el mejor homenaje que podemos hacer a estos que fueron asesinados, a estos hombres y mujeres, es seguir recordando siempre que el genocidio franquista fue contra la Segunda República, que no puede haber memoria sin reivindicación de la Segunda República y de la futura Tercera República. Ese es el papel fundamental y ese es el mejor homenaje que podemos hacer. Y no olvidemos nunca que la Segunda República Española fue el único régimen democrático en el que la jefatura del Estado no estaba en manos de una familia privada, de una sociedad anónima borbónica, sino que estaba en manos del pueblo español. No ha habido otro después de eso. Y no olvidemos tampoco, y con esto termino, que la Segunda República Española fue el único régimen democrático en el siglo XX en el cual la política no se hizo para defender los intereses del poder económico global que nos machaca y nos domina, sino que se enfrentó a esos poderosos y por eso acabaron con ella, porque la política de la República se enfrentó al poder económico, al poder clerical, al poder de la oligarquía que durante siglos había estado aplastándonos. Por eso la memoria tiene que ser un arma de futuro. Por eso el mejor homenaje que podemos rendir aquí ahora es prometerles que sus días no han muerto y vamos a seguir luchando hasta conseguir la justicia y la libertad que la Segunda República intentó traer y que fue vilmente aplastada por los genocidas franquistas. Gracias, compañeras y compañeros. Ahora en nombre de las víctimas va a hablar Alfredo Barragán, que es sobrino de Alfredo Díaz, y me duele que su madre, a la que yo quería ver aquí porque a pesar de que tiene cerca de 90 años o 90 años ya, no ha olvidado un solo día a su hermano con 18 años que fue vilmente asesinado. Así que pues pensado que el mejor representante en los familiares va a ser Alfredo y a él le voy a dar la palabra.